Gracias por estar acá en este canal. Hace unos días tuvimos una reunión y conversamos vía internet en nuestro webinar sobre el tema del cáncer. Había preguntas que quedaron pendientes y justo ahora las vamos a responder. Alexa nos dejó esta pregunta. Dice, es una pena cuando alguien comparte algo contigo y es comida chatarra. No sé cómo decir no. En los hot dog, comida congelada gourmet. Incluso encuentra cositas punzantes como que tiene miedo que se le incruste en el intestino. El aprender a decir no es fundamental. Tampoco hay que abusar del no, pero hay que saber cuándo decir no. Por ejemplo, a mí no me da pena en lo absoluto. Es más, ni siquiera me la ofrecen, porque saben que les voy a decir no. Es más, puedo recibir y lo dejo a un costado. Si tienes un problema de pronunciar la palabra no, no la digas por ahora, pero que tu actitud sea recibes y lo dejas. No tengas pena. Obviamente, a lo mejor el término que estás usando es vergüenza. Tampoco tengas vergüenza, porque cada persona tiene el derecho de comer lo que quiera. Y si otro quiere comer chatarra y le gusta, pues a lo mejor está hecho de chatarra y se siente bien. A lo mejor tú no estás hecha de chatarra y quizá eso te choca. La persona que está acostumbrada a chatarra, su cuerpo está constituido por unas moléculas diferentes. Y por supuesto, quizá está más armonizada con lo que está comiendo. Eso se ve mucho. Ahora, tampoco tengas, Alexa, miedo de comer esas cositas muy chiquititas que tú ves que vienen en la comida, que te parecen huesos y se pueden incrustar. No se van a incrustar en tu intestino, ten la seguridad. Por supuesto, aprende y practica, pero no exageres con el no. Flor nos dice, los tuppers de plástico y de Tecnopor, donde uno lleva su almuerzo, ¿son dañinos? ¿Qué alternativas nos daría entonces? Mira, Flor, cuando hemos comentado eso en el webinar, lo que hemos dicho es que no debes calentar. La alternativa sería que lleves o tengas en el trabajo o donde vas a calentar un recipiente de vidrio para calentar. El transporte en frío no produce eso que comentamos, o sea, no produce esa traslocación del producto químico que emite el plástico o el Tecnopor que nos comentas hacia la comida. Pero si tú pones el Tecnopor o el plástico al microondas, ¿cómo se va a calentar si se transfiere esos tóxicos? IMAC nos dice, ¿podría repetir la parte de acidez y alcalino? Claro que sí. Mira, el estómago tiene un pH ácido. Imagínate que el pH ácido es acá y el alcalino acá. El pH del estómago está por acá. pH 1, pH 2, nada más. Cuando el estómago comienza a aumentar el pH, o sea, comienza a ser más alcalino, tú sientes acidez. Es decir, deja de ser ácido y tú sientes la acidez. Porque su estructura está diseñada para la acidez. Ahora, por supuesto, hay muchas causas. Lo más probable es que hay que investigar, depende de tu edad. Por ejemplo, estás produciendo poco moco, o a lo mejor tienes un estómago atrófico, o has consumido mucho tiempo sustancias que movilizan de la acidez natural hacia la alcalinidad. Entonces, tu estómago no está bien y has creído que bajando la acidez, tu estómago va a mejorar. Por supuesto, nunca lo vas a lograr. Lo que hay que hacer es, primero, ver qué hay detrás, qué disfunción está haciendo que tú necesitaras en algún momento modificar esa acidez. Y por supuesto, después regresar tu estómago que está funcionando en un pH 3, 4, 5 o 3 o 4 a donde le corresponde. Pero tú dirás, doctor, ¿pero por qué le corresponde ser ácido? Es que en el medio ácido es donde digieres auténticamente las proteínas. Todas las proteínas que comas, incluso las que no
se parecen proteínas, se digieren en medio ácido y se digieren en el estómago. Además, la acidez del estómago te protege contra las bacterias extrañas que ingresen a tu cuerpo para que no pasen al intestino delgado y no te genere o no perturbe la microbiota natural de tu cuerpo. Es importantísimo reconocer, la acidez es de tu estómago y tiene que estar en el estómago, no fuera del estómago. No para arriba, no para el esófago, no para abajo, no para el duodeno. Bueno, Carmen también nos deja una pregunta. Carmen es nuestra seguidora y dice, ¿el estrés constante podría causar cáncer? Mira, Carmen, no hay un trabajo donde te diga el estrés causa cáncer en forma directa. Pero desde el concepto del psiconeuroinmunoendocrinológico, desde ese concepto, el estrés constante produce un aumento crónico del cortisol. Y el cortisol produce una disminución del sistema inmunológico. El terreno está hecho. ¿Qué quiero decir, Carmen, con el terreno? El terreno quiere decir donde va a facilitar el crecimiento de una célula neoplásica. En otras palabras, el estrés produce un sinnúmero de alteraciones. Y por supuesto, el estrés depende de cómo estás metabolizando tu entorno, porque las cosas más impactan en cómo la percibes que cómo son. Más es importante cómo percibes que cómo son las cosas, no cómo son. Porque te voy a dar un ejemplo. Una noche puedas ver al cielo y ves las lunas y las estrellas. Tu percepción puede ser maravillándote de la inmensidad del universo. Pero también puedas ver a la luna y le digas a tu mente, ay luna, estás solita, como yo. Completamente diferente interpretación de la misma realidad va a generar emociones diferentes. Bueno, espero que te sirva y por supuesto tienes que bajar el estrés no haciendo como que no existe, sino armonizando tu vida. Gracias por tu pregunta. Irma nos dice, las espátulas, o sea, las espátulas para los sartenes de teflón son plásticas. ¿Qué usar? Las espátulas para los sartenes de teflón tienen como objetivo no raspar. En otras palabras, no están constantemente en la comida. Se voltea, se mueve, pero no tienes que dejar esa espátula en forma de como si fuera un producto culinario. Es para la movilización. De tal forma que no te preocupes sobre el tóxico. Y además, si ten mucho cuidado, si el teflón que estás usando tiene rayaduras, porque quiere decir que la persona que lo usó no sabe limpiar ni lavar un teflón. El teflón tiene que saberse manejar diferente a otro tipo de recipientes. No se raya, no vas a usar un paño para rayarlo, porque el momento que comience a rayarse, comienza a desprender mucho tóxico del mismo teflón. También nos dice, ¿las cucharas de madera son mejores para cocinar? Bueno, en realidad no son mejores. Yo preferiría las cucharas de acero. Pero si estás usando madera, no la botes. Usa esta cuchara, pero límpiala todas las semanas remojando esta cuchara de un día para el otro en un ácido como el ácido acético o el vinagre que compres para la casa, para la cocina. Ahí. También tenemos la pregunta de Génesis. Génesis nos dice, el ardor estomacal por mucho tiempo y repetitivo puede ser signo de cáncer de estómago. Génesis. Quiero decirte que si tienes un ardor estomacal mucho tiempo y repetitivo, cáncer al menos de años no tienes. Lo que tienes es una situación
de una vida fisiológicamente paupérrima porque vives tolerando esa situación y nunca has asistido a alguien que estudie la razón profunda que está detrás de esa situación que nos describes. ¿Qué te recomiendo? Primero, hacer una endoscopía, una biopsia y, por supuesto, después no automedicarte, porque lo único que generas en la automedicación es tratar ese síntoma. Y a lo mejor lo que sientes no es una acidez, sientes un reflujo gastroesofágico y tú lo sientes en la boca de tu estómago. Recuerda, no hay que atender el síntoma solamente. Lo más importante es lo que hay detrás del síntoma, porque de lo contrario escondes los procesos o las disfunciones que tu cuerpo está gritando a través del síntoma. Michelle dice, he visto muchas personas que toman, fuman, hombres de puerto, y viven bastante. Aparte de eso, son bien fuertes físicamente. ¿Será su genética? No tanto, Michelle. La persona que fuma y toma tiene una capacidad de tolerar la autodestrucción, porque obviamente no se puede negar que el tomar y el fumar son manifestaciones de personas que no se conectan bien con su autenticidad y con sus emociones. Esas personas tienen una vejez realmente desastrosa. No obstante, están a lo mejor diseñados para vivir 100 años, pero su autodestrucción hace que cuando tengan 70, lo último que les queda en vida es una situación degradada de existir. Así que recuerda que la información que tenemos no es toda la información. Es decir, lo que ves en un momento, justamente los de puerto son porque se movilizan y después están ahí abandonados porque ni siquiera han podido armonizar dentro de la construcción de vínculos fraternos o vínculos familiares. Magnelia, otra seguidora de nuestro webinar, nos dejó esta pregunta. Dice, ¿qué recomendaciones debería tener una persona que ya ha erradicado el Helicobacter pylori y tiene diagnóstico de gastritis más reflujo gastroesofágico? Las recomendaciones de cuidado, suplementación para evitar el cáncer gástrico. Primero, habría que asegurarse, Magnelia, que realmente a través de un monitoreo de esta condición esté realmente erradicada esa situación. Porque si no hemos solucionado la causa que produjo, por ejemplo, el haber tomado una agua contaminada o no tener un cuidado de filtrado de agua, a lo mejor te has vuelto a contaminar. Pero asumiendo que no esté detectable, tenemos que hacer unas pruebas 3 veces por año para ver el aliento. Hay una prueba que es prueba de aliento para ver si es que ese Helicobacter está en ti. También tenemos que dosar anticuerpos para ver cómo va variando los anticuerpos durante el año. No obstante, el reflujo se debe tratar con cirugía, si es que sabemos que la cirugía te va a solucionar el problema. ¿Cómo sabemos? Hacemos estudios de la dinámica esofágica. Y por supuesto, yo creo que sí te va a solucionar, porque lo que encuentro en mi práctica regular es que el hiato esofágico, es decir, el orificio por donde pasa el esófago del tórax al abdomen, atravesando el diafragma, se llama hiato, ese lugar está como ancho. Y estar ancho no me permite hacer una especie de aumento de presión. La cirugía es laparoscópica, es realmente fácil. Se pone una especie de un manguito, una especie de un lacito con el mismo tejido circundante para aumentar la presión y ajustar un poquito, cerrar parcialmente ese hiato para que haya más dificultad del reflujo. Entonces, hay que ver si ese esófago se va a beneficiar con la cirugía. Y por supuesto, después tratar esa acidez, porque la idea no es bloquear la acidez. Bloquear la acidez produce demasiada disbiosis, demasiado malnutrición, incluso también desnutrición. Bueno,
Veamos la pregunta que nos dice Michelle. Michelle dice, ¿qué son los fármacos nutrientes? ¿Generan efectos secundarios? Michelle, lo que yo he querido decir es el uso farmacológico de los micronutrientes o de los nutrientes. El uso farmacológico quiere decir es dosis que no la vas a poder alcanzar comiendo de más. Por ejemplo, el inositol. ¿Por qué? Porque comiendo más comida no vas a alcanzar las dosis de inositol que quiero lograr que en tu cuerpo ingrese. No obstante, tu cuerpo puede producir inositol. Es decir, el inositol no es fundamental que lo comas porque lo podría hacer, pero unas variaciones genéticas, porque tenemos heterogeneidad genética, así como tenemos heterogeneidad física. Somos de la misma especie, todos somos de la misma especie, pero todos somos diferentes. Por eso es que es tan obvio que somos también diferentes en nuestro funcionamiento. Esa diferenciación hace que algunas personas requieran consumir 12 gramos de inositol y otros nada. En otras palabras, utilizar el nutriente para producir bienestar ayuda. ¿Y por qué primero el nutriente? ¿Por qué? Porque tu fisiología se ha diseñado para manejar esa molécula. Yo prefiero utilizar un nutriente primero y complementar con un fármaco que tu evolución, tu genética, tu fisiología no se ha diseñado para manejar esa sustancia. En otras palabras, hay un sinnúmero de nutrientes que, manejados en forma farmacológica, se puede producir extraordinarios efectos. No estoy diciendo que solucionan todas las circunstancias. Lo que estoy diciendo es que ese es el uso farmacológico de los nutrientes. No por la comida, sino vía una cuestión sintética, farmacológica. Bueno, veamos la pregunta que nos dice Marita. Marita es, ¿cómo saber si tenemos cáncer? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, Marita, el cáncer no da síntomas y cuando da síntomas estás ya muy tarde. Si tú quieres prevenir el cáncer, lo que tienes que hacer es las medidas que comentamos en un webinar para no ser un buen candidato para cáncer. ¿Y cuáles son las más básicas de que previenen? Primero, hacer deporte. Segundo, no tener sobrepeso, porque esa fue más o menos lo que yo quise comunicar. También podrías, además, ya que estás dirigiendo tu atención al estómago, es bueno, primero hazte unas pruebas, una endoscopía y también unas pruebas, si es que la endoscopía hace unos fragmentos para estudio microscópico, esas obtenciones de pequeños tejidos que se extraen, nos va a dar un indicador. Lo más probable es que no tengas ningún cáncer, pero si estás pensando en el cáncer, tienes que sacarlo de tu cabeza con algo muy objetivo, como te estoy recomendando. También nos dejó José. José nos dice, los productos a base de semillas transgénicas también dan o ayudan a desarrollar cáncer. ¿Los pesticidas usados en la agricultura también dan cáncer? Bueno, la pregunta es muy general, pero en la medida que la semilla sea menos transgénica o te alejes de lo transgénico, por favor, mejor. En la medida que te alejes de los pesticidas, mejor. Por supuesto, eso es más caro. ¿Qué es más caro? Es más caro porque estamos hablando del cultivo orgánico. Por ejemplo, yo trato de que en mi alimentación, dentro de lo posible, use libre de agroquímicos. Ese concepto tienes que memorizarlo. Productos libres de agroquímicos. No quiere decir que no tiene nada y que es natural. No. Quiere decir que en la propuesta de cultivo han bajado el uso de pesticidas a un mínimo nivel. Y por supuesto también en el abono. Ahora, la mayoría de semillas que yo te he recomendado en el webinar no son transgénicas. La soya y el trigo, sí, eso casi no lo dudemos. Salvo que estemos
y tú lo cultives y sepas el origen de esa semilla. Bueno, también nos dice el uso de hormonas de crecimiento en personas que tienen antecedentes familiares de cáncer hace que sean más propensas a desarrollar cáncer por más saludable que se encuentre. Recuerda que en el webinar dijimos que el cáncer siempre se ha estudiado desde el origen genético. Y hay muy pocos cánceres de origen genético. La mayoría son epigenéticos. Y así que olvídate de la genética, es epigenético. Y fundamentalmente, tu entorno. Entonces, si tú tienes intención de introducir en tu cuerpo hormona de crecimiento, asumo que será porque tienes una carencia de hormona de crecimiento. Y si tienes una carencia de hormona de crecimiento, pues tienes que asumir las consecuencias. Ahora, no se ha vinculado que la hormona de crecimiento produzca cáncer. Lo que sí se ha vinculado es que si hay un cáncer ya establecido, la hormona de crecimiento va a hacer que florezca más rápidamente. Veamos la pregunta que nos dejó Marita. Marita dice, ¿calentar la comida en el microondas produce algún tipo de cáncer? Mira, Marita, no produce algún tipo de cáncer. El microondas no se ha vinculado con un tipo de cáncer. No. Es más, cocinar en el microondas no es recomendable. Pero no por el cáncer, es que porque produce alteraciones estereométricas de las mismas moléculas en algunos aminoácidos más sensibles que en otros. Y por supuesto, si vas a someter la comida a la cocción completa, pues esa posibilidad es mayor. ¿Y qué va a producir? No cáncer, va a producir alteraciones metabólicas, entorpecimientos de la fluidez y la velocidad de las reacciones químicas, porque la vida de todos nosotros, la existencia misma se sostiene en la velocidad de las reacciones químicas. Lo mismo que un avión vuela por la velocidad que alcanza. Si el avión no tiene velocidad, simplemente se va a caer. La vida de las células se sostiene en la velocidad de las reacciones químicas que produce con los sustratos y sus enzimas, y por supuesto coenzimas. Si tú produces un sustrato alterado, puede engancharse con esa enzima, pero quizá no esté produciéndose la velocidad o esté bloqueándose esa reacción enzimática porque esa enzima se queda enganchada con ese sustrato. Bien, Marita nos dice, si tengo un pequeño bulto en el cuerpo por más de 20 años y solo duele a veces, un dolor tolerable, ¿podría ser cáncer? No, Marita. El cáncer cuando duele es avanzado y lo más probable es que ese bulto sea un tumor, pero un tumor no cancerígeno. El cáncer siempre crece y si lo tienes 20 años, yo podría decirte con 100% de certeza que no es cáncer. Es un tumor no cancerígeno y por supuesto me parece penoso que has tenido que aguantar esos 20 años. De una vez, toma la situación en tus manos y resuélvelo. Eric nos dice, ¿qué tipo de nutriente es mejor para bajar las toxinas del organismo en forma de suplemento? Eric, el webinar de mañana, martes, justamente vamos a tocar eso. Pero te doy un alcance. Yo te diría que el nutriente más accesible para bajar toxinas del organismo, entiéndase metales pesados, por ejemplo, es la clorela. La clorela en forma de comprimidos, en forma de pastillas o en forma de polvo que tú puedes encapsular o en forma de cápsulas que ya compres clorela encapsulada. Detalles de eso, mantente atento a nuestros webinars. Veamos la pregunta que nos dejó María. María dice, un paciente que tenía mucho dolor en un testículo fue operado por un médico ruso que ya no está y le fue bastante bien. No tomaba medicinas. Después de casi 10 años volvió el dolor, le hacían muchos exámenes y no habían indicadores de neoplasia. Le extirparon el testículo. Luego de la extirpación, le ha quedado mucho dolor en la zona por más de 7 años. Tomaba todo el tiempo Tamsulón de 0.4 miligramos. ¿Qué debería hacer? Primero, les voy a decir que el Tamsulón o la tamsuloncina no es para el dolor,
es otro problema que tienes. No tienes toda la información completa. Lo más probable es que inicialmente este varón haya tenido un quiste en el testículo que fue retirado. Ese quiste no le molestó y después ha hecho alguna otra situación que no es cáncer, pero sí es un tumor y por eso han tenido que extirparle el testículo. El dolor, lo más probable es que sea un dolor neuropático, no sea un dolor de inflamación aguda, sea un dolor de inflamación del nervio sensitivo, que a veces la fibrosis aplasta el nervio sensitivo y produce un dolor neuropático. Hay muchas formas de trabajar el dolor neuropático. Lo que yo hago primero es doy medicamentos para manejo del dolor neuropático. Si no se puede, reoperamos para sacar la fibrosis y, por supuesto, inoculamos sustancias para que la fibrosis no sea tan fuerte. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta interacción. Nosotros siempre queremos tener la mejor respuesta sin, obviamente, hacer énfasis de que es una consulta médica. Es una interacción informativa de sus preguntas y tiene como fin no reemplazar una consulta médica profesional, sino compartir mi experiencia de más de 25 años como médico e investigador forense. El problema es cuando tú no diferencias lo que es una consulta con una información como esta. De todos modos, síguenos en nuestras redes sociales, acompáñanos en nuestro webinar y, por supuesto, inscríbete en el grupo de WhatsApp de seguidores de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta pronto.